En el siglo XVII se produce ese gran quiebre por el cual las palabras rompen su vínculo natural con las cosas. Se descubre entonces el carácter convencional del lenguaje, y es eso lo que da origen a la locura del Quijote, quien ya no puede entender el mundo. Desde el momento en que los signos se han vuelto engañosos, arbitrarios, la esencia última de las cosas se nos vuelve inaccesible. Surge así la era de la representación, que es el mundo del barroco, el puro artificio. El célebre análisis de las meninas con que Foucault abre las palabras y las cosas expresaría mejor que ningún otro este régimen de saber o episteme clásico. En él no tenemos una visión de aquello que se encuentra retratado. Podemos adivinarlo de manera difusa a través del espejo colocado en el fondo del cuadro. Pero esto se encuentra siempre representado, es decir, el espejo de hecho es un símbolo del arte pictórico, del sistema de la representación. Lo cierto es que entre lo representado y la representación hay siempre una brecha ineliminable. No se abandona aún la idea de la existencia de una verdad última, eterna, que fue establecida por Dios y que se encuentra inscripta en el plan mismo de la creación. Pero lo cierto es que, si bien existe una verdad, lo que tenemos frente a nosotros son siempre interpretaciones de la misma. Del mismo modo, si bien existe una idea de justicia objetiva, trascendente, ya ningún código legal, siempre convencional, podrá identificarse sin más con ella. Bueno, se quiebra así el sistema de las signaturas. Las cosas no hablan ya de nada situado más allá de ellas, sino de sí mismas. Se refieren unas a otras. Surge así una ciencia del orden. El saber se despliega ahora en la pura superficie de las formas visibles de los fenómenos. Y esto da el surgimiento da lugar al surgimiento de un método comparativo, el cual procura volverse sistemático aislando ciertas variables, ciertos caracteres de los objetos y así poder realizar un análisis minucioso del sistema, de sus analogías y diferencias. Los cuatro procedimientos del epistema renacentista que vimos hacia el final de la parte anterior, entonces ceden su lugar ahora a dos grandes empresas intelectuales. La matesis o ciencia clasificatoria de los órdenes cuantitativos y la taxonomía o ciencia clasificatoria de los órdenes cualitativos. Bueno, seguramente todos conocerán la taxonomía de Linneo, la cual es el mejor ejemplo de este régimen de saber. El sistema clasificatorio que produce Linneo se articula a partir de la comparación de las formas de las distintas partes de las plantas, lo cual da como resultado algo muy distinto al que surgiría, por ejemplo, a partir del concepto genealógico que aparece luego con las teorías evolucionistas. Para este último, la forma ya no es la unidad de análisis, sino los procesos formativos. En este caso, ya formas muy diversas podrían, sin embargo, resultar muy próximas en un sentido genético y viceversa. Formas muy similares, sin embargo, encontrarse muy alejadas entre sí en términos genéticos. Bueno, tanto la matesis como la taxonomía se sostienen a su vez del principio de continuidad formulado por Leibniz y que se expresa en el desarrollo del cálculo infinitesimal, aunque hay aquí una disputa entre Leibniz y Newton acerca de la primacía de quien lo descubrió primero. Bueno, dicho principio afirmaba la existencia de una especie de gradación infinitesimal en la escala de los seres, lo que llevó a la búsqueda y al descubrimiento de nuevas especies, formaciones intermedias respecto de las ya conocidas. Bueno, reaparece así la idea de la cadena del ser, aunque se va a redefinir ahora de una manera fundamental. Ya no se supone la existencia de algún principio invisible por detrás que comunica las distintas formas de ser. Bueno, tampoco se piensa
como se pensará en el siglo XIX, que esas distintas formas hubiesen surgido unas de otras. La cadena del ser expresaría el orden y estructura de las especies vivientes que se despliega en el mismo plano de su manifestación visible y que es justamente aquello que el episteme clásico busca capturar. Podemos saber ahora cuál es la naturaleza de la mutación epistémica entonces producida. El método analítico, a diferencia del sistema de las signaturas, supone ya una cierta operación intelectual. No se trata simplemente de leer aquello que se muestra a sí mismo, que se encuentra depositado en el propio signo. La interpretación demanda una labor sintética de la razón, que es la que dispone el espacio visible de las analogías y las diferencias. Los signos naturales, en cambio, aparecen ahora como meros esbozos rudimentarios de la ciencia, los cuales dan lugar a equívocos. Solo justamente la convencionalidad del método analítico es lo que garantiza la determinabilidad del sentido. Bueno, finalmente, mientras que la búsqueda de las semejanzas en el epistema renacentista llevaba a prolongar al infinito el círculo de las referencias e interpretaciones recíprocas sin poder alcanzar nunca una certeza, la ciencia del orden constituye al mismo tiempo un sistema infinito y cerrado. La comparación es exhaustiva de ciertos rasgos que serán aislados a partir del propio método clasificatorio permite una certeza absoluta, pero siempre podrían encontrarse nuevos elementos pasibles de comparación. Bueno, como ocurre en el cálculo infinitesimal, nunca se alcanza el cero absoluto, solo se puede aproximar a él progresivamente de manera asintótica. El episteme clásico se despliega en tres direcciones fundamentales que forman el triángulo de los saberes que funciona como el articulador de este campo discursivo. El análisis de las riquezas, la gramática general y la historia natural. Bueno, más adelante nos vamos a referir a los otros dos. Por ahora vamos a tomar el caso del análisis de las riquezas, el cual ilustra bien el modo de proceder intelectual propio de la era de la representación. Me interesa destacar aquí dos aspectos. El primero es su carácter convencional. En las teorías económicas de la época, como la fisiocracia y el mercantilismo, se abandona ya la idea de un precio justo. Que en el precio de una mercancía se exprese algo, un valor que es inherente al propio objeto. El precio se descubre ahora solo se establece en el propio sistema de los intercambios, en el sistema de las referencias recíprocas entre las mercancías. El valor de una mercancía no es sino la cantidad de otras mercancías por las que se puede intercambiar y así sucesivamente. El segundo rasgo es su carácter representativo. El papel moneda que en esos años se difunde muestra esto claramente. A diferencia de las monedas de oro y plata, las cuales se suponía que valían por el contenido de metal precioso que contenían, está claro que el papel moneda no tiene ningún valor en sí mismo, sino que es una pura representación de un valor, un artificio, la ficción de que vale lo que él mismo dice que vale. Así, no solo las mercancías toman su carácter representativo, sino que la propia unidad de medida, la moneda, aparece también ella misma como una mercancía que toma su valor de su referencia a las otras mercancías, que participa, como todas las demás, del juego de los intercambios y se encuentra sometida a las leyes que los rigen, a las leyes en definitiva de la oferta y de la demanda.